Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el seminario 12 de Lacan, Problemas cruciales para el psicoanálisis. En este encuentro realizará su exposición la licenciada Analía Megdesian. Escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Stella Maris Julián. Cuando quieras, Estela. Bueno, gracias Lauri, buenas tardes a todos. Sí, como Lauri dijo, la invitada de hoy es Analía Megdesian, quien nos va a hablar sobre la última clase del seminario, que es la clase 23, aunque hay una posterior, pero que es seminario cerrado. Nos va a hablar sobre la clase 23 del 16 de junio de 1965, clase que titulamos Saber, Sujeto, Verdad, Castración. Bueno, Analía Megdesian de Nanclares es psicoanalista AE y AME, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, institución de la que ha sido vicepresidenta, en 1995. En dicha institución participa en diversos carteles de dirección y jurados de nominación. Es supervisora de equipos de adultos, de infancia y adolescencia de los hospitales Piñero, Ameguino, Finoquieto, Tobar García, equipos del Hospital de Día Niños 2 y 3. Conferencista invitada en los cursos de formación de posgrado de dichos hospitales, dicta desde hace años su seminario sobre clínica de la adolescencia en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, dirige grupos de presentación y reflexión clínica y es participante de la reunión Lacano-Americana de Psicoanálisis, así como de la Convergencia desde sus comienzos. Y participa en congresos internacionales con presentación de trabajos en Barcelona, en París, en Río de Janeiro, en Florianópolis, en Montevideo y en provincias del interior de nuestro país. Trabajos publicados: La función del padre en la clínica, Incidencias de lo real en la transferencia, Clínicas del sujeto en la adolescencia, Testimonios clínicos, Adolescencia, estructura, tiempo y actos, entre otros. Y es coautora del libro Los discursos y la cura, junto con Isidoro Bej y otros analistas. Bueno, Analía, es un gustazo que estés aquí. Te cedo la palabra y me muteo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en Centro 2, institución que conozco más o menos desde sus tiempos germinales. Un agradecimiento a Stella Maris William por la invitación y a Patricia Ambra, quien dirige esta institución desde hace tantos años. Bien, se trata de la última clase del seminario Problemas Cruciales del Psicoanálisis que ustedes ya vienen trabajando. Es un seminario que sucede al de los 4 conceptos fundamentales, el seminario 11. Quisiera hacer una aclaración que más que los 4 conceptos fundamentales como adjetivo, se trata de los 4 conceptos que hacen al fundamento del psicoanálisis: inconsciente, transferencia, pulsión y repetición. No es cuestión de que sea fundamental, y esto me parece muy importante que lo tengan en cuenta, porque cuando decimos que hace al fundamento del psicoanálisis, estamos diciendo que hace al fundamento de la posición del analista en la transferencia. Y este seminario, el seminario 12, llamado Problemas Cruciales del Psicoanálisis, antecede al que continúa, que es el objeto del psicoanálisis y los sucesivos seminarios. ¿Por qué hago esta precisión? ¿Por qué lo señalo? La enseñanza de Lacan se inscribe en el marco de un gran recorrido. Cada seminario no es conclusivo, como lo observarán. Son seminarios que plantean problemas, reflexiones y aperturas incógnitas a lo que sigue.
No hay obras completas de Lacan, como no hay obra completa de los analistas maestros, y el hecho de que se inscriba en el marco de un recorrido que comienza, al menos así lo dice Lacan, en el año 53, en 1953. En verdad, él venía trabajando antes en ciertos grupos, los historiales freudianos, pero él sitúa el comienzo de su enseñanza en el 53. ¿Qué sucede allí? Hay dos acontecimientos que marcan las coordenadas y los ejes de su enseñanza. Una, la ruptura con la Sociedad Psicoanalítica de París y el pronunciamiento de la conferencia simbólico, imaginario y real. Va a decir respecto de esta conferencia, simbólico, imaginario y real, imaginario, real y simbólico, como quieran formularlo, va a plantear que son formulaciones primeras o primeras verdades. Esta conferencia, que marca la ruptura con la Asociación Psicoanalítica de París, con la Sociedad Psicoanalítica de París, es coexistente con uno de los escritos que también marcan un hito en su enseñanza, que es Función y campo de la palabra y del lenguaje. Función ya nos está introduciendo desde el comienzo en un planteo lógico. Lacan intenta dar basamento lógico a lo que es la experiencia del psicoanálisis. En el recorrido de los diferentes tramos de su enseñanza, Lacan va a apelar a distintos soportes formales. Tenemos los grafos, tenemos los matemas, la topología de las superficies, la topología nodal. Cada uno de estos tramos de la enseñanza, cuando digo soportes formales, es intentar restituir al psicoanálisis en donde había encallado con los post-freudianos. Es así que cuando él pronuncia estas categorías de real, imaginario y simbólico, él plantea que son categorías que nunca se formularon con anterioridad. Y a partir de estas nuevas categorías, Lacan conmueve el edificio epistemológico que da basamento a la realidad humana. Conmueve los fundamentos epistemológicos de cómo concebir lo que él para entonces llama la realidad humana. También cada uno de estos recorridos, desde el comienzo al final de su obra, son textos que anuncian y seguirá desplegando en relación a la estructura y a esta realidad humana la función normativizante del nombre del Padre. Esto es lo que va a constituir la estructura de lo que él llama el sujeto del psicoanálisis. Quiere decir que nosotros, como analistas, nos dirigimos al sujeto, que ya saben es esa grafía del matema, sujeto atravesado por la barra de la represión. ¿Qué indica este matema y qué indica esta formulación de Lacan? Algo que seguramente ustedes manejan, y es romper con la intuición del sujeto del yo. Ese matema nos viene a decir que el sujeto es efecto, no es causa. El sujeto es efecto de la palabra. El sujeto es efecto de los significantes y por eso plantea ese famoso aforismo:
el significante representa al sujeto para otro significante. Esto produce una verdadera conmoción en lo que es la experiencia y la práctica del psicoanálisis a partir de las categorías que Lacan maneja a lo largo de toda su enseñanza, que son las categorías del saber y de la verdad. Esta tensión entre el saber y la verdad se conjugan en el modo en que él promueve durante todo el primer tramo de su enseñanza el retorno a Freud, el retorno a Freud a partir de su álgebra. Bien, ¿de qué verdades se tratan y de qué saber se trata para el psicoanálisis? Cuando decimos para el psicoanálisis, estamos haciendo mención a lo que hace soporte a la función del analista en la transferencia. Si el analista apunta la dirección del análisis es a la producción de sujeto, se trata de ese sujeto qué relación guarda entre el saber y la verdad. Aclaro que no se trata de una verdad axiomática, sino esta tensión de la relación entre el saber y la verdad. Allí Lacan no está en este seminario, pero creo que sería oportuno mencionarlo para entender de qué habla Lacan con este concepto de verdad y saber. Verdades que se conciernen a la función del lenguaje en la pérdida de la referencia, en el malentendido de la comunicación y en la separación sexual. Quiere decir que cuando hablamos del lenguaje no estamos hablando de una teoría de la comunicación, todo lo contrario. Lacan viene a señalar, al menos desde la perspectiva que él lo plantea, que no puede haber otra cosa en relación al lenguaje que no sea el malentendido. Y por otra parte, plantea la pérdida de la referencia, con lo cual duplica esta cuestión de que cuando hablamos no nos estamos comunicando precisamente. Y para redoblar esta cuestión, marca la eficacia del lenguaje en la separación sexual. Entonces, para este tiempo de su enseñanza, del desarrollo de su enseñanza, apunta a un campo de articulación, un campo de articulación real, imaginario y simbólico, cuya semántica, significado, la semántica, no se ciñe a la producción de un sentido conforme a una realidad preestablecida, es decir, rompe con eso que conocen de la unidad del signo. ¿Por qué menciono la cuestión del significado, la semántica y el sentido? Porque al menos en el capítulo del que me ocupo y que hago referencia para atrás y para adelante, que es la última clase del seminario, y les digo que es a lo largo de toda la obra que Lacan va a trabajar la cuestión del sentido, lo real, lo imaginario, el malentendido de la comunicación, es que el sentido para el psicoanálisis es efecto de articulación de significantes, y que en nada tiene que ver con una realidad preestablecido, sino con la producción de una semántica solo deducible de la articulación significante. Va a pasar a decir que el armazón significante es constitutivo del sujeto. Y este inicio
de este campo semántico es radicalmente diferente del que parte Freud. Pero a esto Lacan arriba no sin Freud. Es decir, apelar a la categoría de inconsciente freudiano no es el mismo del que parte Lacan cuando habla del sujeto efecto del significante. Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué esta introducción? Pues miren, en el primer párrafo de esta clase, Lacan, tanto al comienzo como al final, en mi lectura, hace un planteo ético que apunta a la posición del analista. Y dice lo siguiente, porque el psicoanálisis solo valdrá, digo yo, a quien pide ser analista. Lo que tú valgas cuando seas psicoanalista no irá más allá, más lejos que allá donde puede conducirte. Sigue, ahí introduce la cuestión de la verdad. Tu posición está, pues, en efecto ligada a la suerte de todo esto que se llaman psicoanalistas, pues el psicoanálisis no está en otra parte. Si no se puede esperar del psicoanálisis nada diferente a lo que en él ponemos, exijo entonces penetrar lo que hay tras una cierta resistencia instituida en el cuerpo mismo del psicoanálisis. Caramba, fuerte, porque apela no solo que el psicoanálisis depende de lo que hacen los psicoanalistas, sino que la resistencia, y cuando hablamos de resistencia sabemos que estamos hablando de un concepto clave en la clínica, tiene que ver con esa resistencia en el cuerpo mismo del psicoanálisis de lo que hace un psicoanalista. Y dice, buscar en lo psicológico, ya no habla de psicoanálisis, buscar en lo psicológico el real con el cual tiene que vérsela el psicoanálisis es el principio de una desviación radical. Nos rendimos a la evidencia. ¿Cuántas veces en nombre del psicoanálisis operan como psicólogos? Pues bien, el psicoanálisis no tiene que ver con la psicología, pues el psicoanálisis al apuntar hacia el sujeto, más estrictamente hablando, a la división del sujeto por el objeto A, apunta a lo real imposible. Y ya sabemos que allí nos estamos metiendo en el carozo de la experiencia. Pero ¿por qué quería? No solo porque está en el comienzo de la clase, lo menciono, sino que cada vez que me encuentro con estas cosas de Lacan, realmente, y que me las encuentro en los fines, en los finales de su transmisión, en su enseñanza, ya en el síntoma, en RCI, Lacan sigue hablando del sentido, sigue hablando de lo real, sigue hablando de la eficacia del lenguaje en el sujeto y que no hay modo de abordar lo real por fuera de lo que es el significante, la letra y el sujeto. Es decir, la complejidad de la teoría lacaniana es que si tomamos sesgadamente cada corte como un tramo en sí mismo, podemos correr el riesgo de perdernos algo que en la obra de Lacan ofrece mucha confusión. Él mismo lo dice más de una vez, cómo se embrolla, y que el embrollo y los traspiés con los que se encuentran están intrínsecamente ligados con la complejidad de dar un basamento lógico a lo que nos interpela desde la clínica.
Cuidado, el psicoanálisis no es una teoría aplicada. El psicoanálisis se deduce de la experiencia clínica, por eso no hay obras completas y porque lo real de la clínica interpela todo el tiempo la posición del analista. Pues bien, Lacan inicia esta última clase teniendo, uno se podría preguntar, pero ¿por qué termina con esta última clase haciendo una advertencia que retoma también en el final? Se los leo. Dice, no descargaré al otro ni de su saber ni de su verdad. Vamos a ocuparnos ahora de qué saber y de qué verdad se trata. El término del análisis, yo acá juego con el significante término como fin, llegar a término, que después lo va a tomar en el seminario del acto y en el seminario de la lógica del fantasma, avanzando en la complejización de lo que él viene desarrollando desde el 53 con su categoría real, imaginario y simbólico, sino que aquí también va a despuntar algo que ya pronunció en los 4 conceptos, que es la noción de objeto. Ustedes saben que Lacan dice que su único invento es este objeto que él llama objeto A. Y este objeto es intrínseco a la cura, es inmanente a la cura. Por algo en el seminario de los 4 conceptos, cuando trabaja inconsciente, repetición, pulsión y transferencia, empieza a complejizar cómo distinguir el objeto causa de deseo del objeto A, objeto de la pulsión. Este objeto A, causa, que se distingue del objeto de la pulsión, también constituye lo real de la clínica y no está dado de antemano, sino que es una construcción privilegiada del análisis. Una construcción privilegiada del análisis entre el saber y la verdad. Sigo con esa última frase. No descargaré al otro ni de su saber ni de su verdad. Ese otro con mayúscula. El término del análisis, por un lado les decía como fin, pero también término como término lógico. Vieron que los matemáticos, cuando apelan a las funciones, hablan de términos. El término del análisis, si es que lo hay, lo inscribí con el símbolo S sin barrar, significante del gran otro barrado, ese otro barrado. Son esos términos. El otro sabe que no hay tal. Y es sobre esto que advierte al psicoanalista. Bien, habiendo hecho esta presentación, la pregunta que nos cabe es: ¿de qué saber se trata para el psicoanálisis? Cuando decimos que algo se deduce por su articulación. Vamos a plantearlo desde la clínica. ¿Qué es lo que manda, en principio, voy a llamarlo así de manera descriptiva, qué es lo que hace que haya demanda de análisis? A veces pueden ser pedidos, a veces pueden ser consultas. No siempre hay una demanda desde el comienzo de análisis. Es probable que en el transcurso de las entrevistas preliminares eso sea un trabajo de la transferencia misma, ver si esta demanda puede articularse en el encuentro con el otro, con el analista. ¿Qué es lo que comanda este inicio?
¿qué es lo que lleva a la consulta? Lo que llamamos el síntoma. Algo conmueve en lo real de la estructura del sujeto, algo interviene de manera tal que accidenta la vida del sujeto. Se presenta allí con su síntoma mostrando una paradoja. Le pasa algo, pero no sabe por qué. Hay un saber que no se iguala al conocimiento. El analista, el saber del que nos ocupamos, no se trata del conocimiento consciente, no se trata de alguna cuestión yoica, sino justamente lo que conmueve el imaginario. Es el lugar donde las certezas caen. Me pasa algo y no sé por qué. Bien, ese saber inicial requiere, en principio, que haya alguien en la transferencia que haga soporte a ese saber. Pero ¿de qué saber se trata si no es el del conocimiento? Se trata de eso que con Freud y desde Lacan llamamos un saber inconsciente. Ese saber inconsciente excede la conciencia del sujeto. Hay algo que se muestra por el síntoma que implica algo paradojal, lo señala Lacan. Hay una paradoja. ¿Qué es lo que hace que el sujeto, a la vez que sufre, goza de ese síntoma? Es importante tener en cuenta que el síntoma no es solo un malestar. Cualquiera que haya hecho la experiencia del análisis o que lleve adelante una cura va a observar las resistencias que se levantan en la medida que queremos avanzar, podríamos decir en los términos freudianos, hacia la resolución del síntoma. Pero ¿por qué se levanta esa resistencia? Porque a pesar de que el síntoma comporta un sufrimiento, también es la expresión de un goce a que el sujeto neurótico no está dispuesto a renunciar. Este goce se localiza en lo que llamamos el objeto A, el plus de goce. Bien. ¿Cómo abordamos estos síntomas? Estos síntomas, nos dice Lacan, se abordan en los tropiezos del discurso. No hay ninguna hermenéutica en esto, por eso apela a la topología de las superficies. Por eso avanzó sobre la banda de Moebius, la botella de Klein, el cross-cup. En esas superficies, Lacan quiere romper la intuición de que hay un interior y un exterior, para poder señalar que el sujeto es esa banda moebiana donde no hay adentro y afuera, sino que aquello que hace al síntoma está en la textualidad, en la literalidad del discurso. ¿Pero dónde? En los tropiezos, en el lapsus, en el fallido, en las formaciones del inconsciente y, tomando en cuenta otras expresiones clínicas, las crisis de angustia, los desencadenantes de ciertas estructuras, no están por fuera de esta estructura que Lacan denomina real, imaginario y simbólico. Dice, a ver si acá tenemos... Bien. Apuntar a este saber inconsciente,
nos implica tener en cuenta cuál es la estructura por la que se constituye el sujeto para saber por qué el analista, o para que podamos entender, el analista en un primer tiempo ocupa en la transferencia el lugar del sujeto supuesto al saber. A un saber que debe de producirse en la transferencia. Ustedes saben que un modo, y esto tiene una importancia capital en la clínica de nuestros tiempos, cuando decimos que el análisis apunta al sujeto, estamos estableciendo una radical diferencia del yo. El sujeto no es el yo. Es más, Lacan lo plantea claramente y lo retoma en esta clase, puesto que la advertencia que recae sobre la psicologización del psicoanálisis tiene que ver con confundir al sujeto del inconsciente con el sujeto del yo. Hice mención a la clínica de nuestros tiempos. Todo el tiempo se reniega del sujeto tal como lo pensamos para el psicoanálisis, efecto de una división, efecto de la falta constitutiva. Fíjense, ¿de qué hablamos hoy el sujeto de nuestro tiempo? Es alguien que puede autopercibirse, se autopercibe, puede tomar decisiones porque se autopercibe, puede dar señales o indicar en función de esa autopercepción, cambiar su nombre, cambiar su género, porque el sujeto, y algo bastante peligroso para nuestro tiempo, ya desde la infancia, cuando digo sujeto en esta línea ya no estoy hablando del sujeto del inconsciente, desde la infancia y ni que hablar en la pubertad y adolescencia, se autopercibe como siendo tal o cual. Pero ¿cómo se forma el yo para el psicoanálisis? ¿Cómo se instituye el yo? Ya lo decía Freud. Es proyección de una superficie sobre otra superficie. El yo se constituye por identificación. ¿Acaso qué es el complejo de Edipo? ¿Qué dice Lacan cuando inicia su enseñanza y dice: el sujeto se recorta del campo del otro y es del otro de quien recibe los significantes primeros de su constitución? Esta es la estructura RSI. No hay sujeto para el psicoanálisis si no es el sujeto en relación al otro. El estatuto del sujeto que mantiene como dividido en oposición a cualquier concepción unificante. No se trata del uno unificante. En esta última clase hace mención Lacan al uno, para distinguir del uno de la serie, que yo supongo que ya se vino trabajando en las reuniones anteriores. ¿De dónde funda cuando Lacan apela a Frege y a los números naturales? Cuando dice 2 más 2 para el psicoanálisis, no es 4, porque parte del cero falta al 1. La sucesión de los números, como la sucesión en la que se funda la estructura del sujeto, parte de una falta. Es la falta la que constituye al sujeto y no la consistencia. Esta división que nombramos como castración es lo que en esta clase aparece como división. Él la nombra Einsweihung, ¿no?
en términos del alemán, esa división del sujeto, incluso la nombra en alemán de manera diferente a como la nombra Freud con la Spaltung, porque habla de esa precisión que tiene el término como lo opuesto. Hay una división que marca al sujeto y que nosotros lo nombramos como castración, que es el concepto clave de nuestra experiencia como analistas. ¿Por qué? La castración nombra la división del sujeto como algo no superable. Y la castración tiene un carácter doble. Apunta al sujeto para nombrar la división, esa que coloca en este seminario Lacan. Si podés poner el primer esquema, Estela, te lo agradezco. Ahí está. Tenemos los tres términos con los que Lacan plantea acá la categoría de lo que sería la experiencia analítica. No es la única. Esta tiene que ver fundamentalmente con lo que está trabajando en este seminario. Fíjense, en el primer triángulo tenemos sujeto, saber y sexo. Entre el sujeto y el saber coloca el Zwang, el empuje. Entre el saber y el sexo coloca el Sinn, que es el sentido. Y entre el sujeto y el sexo, el Wahrheit, que sería la verdad. Saber, verdad, sentido, empuje. Un saber de lo real, del sexo como lo imposible de otorgarle un sentido sobre aquello que el sujeto relaciona con su saber. En el segundo esquema, mantiene, duplica, es la banda de Moebius con una torsión, coloca sujeto, saber, sexo nuevamente, mantiene el Zwang, el Sinn y la verdad, pero coloca la división, fíjense, la división la coloca entre el saber y el sujeto. Bien, esa división del sujeto es el fundamento de nuestra experiencia. Esa división que pasa a ser la castración, que apunta al sujeto para nombrar su esencia dividida y apunta hacia el objeto donde intenta dar el lugar a la pérdida, el lugar a una pérdida. Bien, si nosotros partimos de que el sujeto, si toman el esquema del seminario de la angustia, él coloca en la dialéctica del sujeto y el otro ambos términos sin barrar. Y va a decir que por una división, por un proceso de división, vuelve la división, el otro, el sujeto, pasa a estar atravesado por la barra y el otro también pasa a estar atravesado por la barra. De esa operación de división queda un resto que nombra objeto A. Esto es lo que podemos nombrar en los seminarios sucesivos, aunque ya lo venía nombrando, la posición del fantasma, lo que nos lleva a decir entonces que el ser de ese sujeto al que apuntamos está en relación a esta falta.
justamente la diferencia entre el Answeyung y la Spaltung, la división de la que habla Freud, es que el Answeyung es el desacuerdo, la divergencia. No hay posibilidad de que haya un acuerdo absoluto entre el sujeto y el saber. Dijimos que el analizante consulta por el síntoma y el síntoma viene a revelar una falta en el saber, en ese saber que no se equivale al conocimiento y que hay allí la presencia de un síntoma que también es presencia de un goce. Decimos que solo puede haber experiencia analítica si el analista viene a ocupar allí este lugar constituyente y constitutivo de la clínica, que es el sujeto supuesto al saber. Pero el análisis no solo tiene que ver con la producción de las formaciones del inconsciente, que de inmediato es el primer efecto que produce la clínica cuando el analista viene en el imaginario del analizante a ocupar como aquel que sabe aquello que hace causa al sufrimiento del analizante. Pero el analista, ¿qué sabe? Esto que dice Lacan en este seminario y lo reitera. El analista no aplica una teoría. El analista, si sabe algo, es de esa experiencia de sí mismo en relación al análisis. ¿Y cuál es esa relación que tiene el analista al análisis? Es la producción de que él es efecto de una falta. Pero que ese efecto de falta tiene que poder inscribirse. Pero el analista también es un polo condensador de goce. Vieron que los análisis no solo transcurren por la formación del inconsciente, sino lo que del inconsciente hace límite al saber. Y lo que hace límite al saber es lo real. Lo real, que en la clínica lo ubicamos en el objeto A. Este objeto A que de alguna manera anuncia Lacan en este seminario y lo pronuncia en esta última clase, va a adquirir todo su despliegue y su desarrollo en los seminarios subsiguientes. El objeto A es de lo real y tiene que ver con las partes del cuerpo. El seno, las heces, la voz y la mirada. Si el sujeto se constituye en el campo del otro como efecto del deseo, no solo recibe del otro los significantes primeros, sino también lo no articulado del significante que llamamos la pulsión. Ese saber no sabido toma cuerpo en lo real de la transferencia a través del objeto A que el analista también viene a representar. Esos son los tiempos más resistenciales del análisis y es lo que marca justamente la importancia del análisis. No estamos solos para la promoción de las formaciones del inconsciente, sino, como dirá Lacan, para hacer reinar el objeto A. Es el objeto que viene a justificar nuestra presencia. Si bien esto se despliega en la transferencia, lo que hace diferencia entre el analizante y el analista es que el analista no puede desconocer que desde el comienzo se dispone a la producción no solo del saber inconsciente, sino de lo que el saber hace límite, el objeto A.
Por favor, ¿podés poner la segunda imagen? Bien, acá tenemos el nudo. El nudo, que como dije, estas categorías real, imaginaria y simbólica, son la estructura que él plantea desde el comienzo de su enseñanza. Ya incluso al final va a decir, Iliad de Lan, si hay el uno, no es el uno unificante del hagamos del 2 uno, ¿sí? Que es el registro de lo imaginario, sino Iliad de Lan, hay el uno de la estructura a lo cual apuntamos, es real, imaginario y simbólico. Cuando decimos que apuntamos al sujeto de la estructura, a la causa de su división, o bien a lo que hace obstáculo a poner esa falta, ese agujero en falta, nos estamos refiriendo a esta estructura nodal, que luego tendrá otras complejizaciones a partir del RCI y del sintón. Fíjense, en lo real, ya saben las particularidades, las características del nudo, que si corto uno, se desencadena la estructura, se desenlaza. En lo real pone vida. Fíjense, en lo real pone vida. Uno puede nacer, puede vivir, pero eso no quiere decir que tenga una existencia. Existir y vivir no es lo mismo. En lo real pone vida. Articula con el anillo de lo imaginario, por arriba de arriba y por debajo del de abajo, que es la propiedad Borromea, y en lo imaginario pone cuerpo. Fíjense que poner cuerpo en lo imaginario ya nos sitúa en algo de nuestra clínica actual, que no es lo que el cuerpo, cómo me autopercibo. El cuerpo está en relación al registro imaginario, es decir, cómo el sujeto y el cuerpo se constituyen en el campo del otro, quiere decir cómo ha sido visto, cómo ha sido recibido, cómo ha sido mirado, cómo ha sido dicho por el otro. Y el cuerpo recibe esas modulaciones tonales en la relación al otro. En lo simbólico, Lacan pone muerte. Muerte como equivalente de la castración. Y en los intersticios de cada uno de los anillos, coloca tres goces. Ojo que el goce no es la necesidad. El goce es ese en más a lo que también apunta el psicoanálisis. En la relación de lo real a lo imaginario coloca el goce del otro, que fíjense, lo pone sin barrar, que es inexistente, pero que el análisis de los neuróticos nos permite recrear como siéndolo. Es a lo que se resiste la estructura neurótica, a situar que el otro al final también está en falta en la medida que el sujeto como objeto viene a ser tapón de la falta, que es lo que representa el síntoma. Pero ese goce del otro inexistente es lo que se construye en el análisis. Entre lo imaginario y la muerte pone el sentido, San. Acá en esta clase, Lacan trabaja mucho ese sentido en distintos modos. El francés permite ubicar mejor el san y el pas de san. El pas de san es la negación del sentido, pero también es el paso del sentido. Si bien el sentido coagula, no se puede vivir más allá del sentido, en la medida que se trate de que sea un sentido agujereado. Lo que es
un niño para una madre. Si eternamente es la cosita de mamá, obviamente ahí tenemos un sentido coagulado para el otro. Entonces, hay una existencia que se ve interferida y no puede producirse como sujeto. Recuerdo en una de las supervisiones en el Tobar, una madre traía como para que los analistas o los terapeutas, como lo llamaba ella, pudieran advertir cómo se comportaba su hijo, lo filmaba todo el tiempo. Hay allí un objeto situado para esta demanda de la madre en relación a la mirada, a la pulsión escópica. Por supuesto el niño tenía una estructura muy grave, que no cae como objeto pulsional del otro. Esa división no se produce y queda como puro sentido coagulado. Cuando la estructura opera porque lo simbólico introduce a través de la muerte la castración, cada uno de esos goces pierde su consistencia. Fíjense que en la intersección de los tres anillos coloca el objeto A. La gran dificultad en la enseñanza de Lacan es poder inscribir este objeto de lo real imposible, que es una construcción del análisis. El objeto A tiene dos localizaciones. Si la estructura está bien anudada y el objeto cae, lo llamamos objeto causa de deseo. Cuando hay una fijación, lo llamamos objeto plus de goce. Allí hay un goce que hace interferencia al acceso del deseo. Domina un goce que impide que el sujeto, por su vaciamiento de ese goce, acceda al curso de su deseo. Voy a traer un breve recorte clínico de los inicios, breve, para poder ubicar en el campo de la clínica la operatoria de estas categorías que se juegan desde el comienzo hasta el final de un análisis. Por supuesto, yo defino la cura como los tiempos de escritura de la falta. Cuando en el seminario 11 Lacan habla de la repetición y distingue la repetición de la que marca la diferencia de esa repetición que no hace diferencia, que tiene que ver con la compulsión, eso tapona la posibilidad de que haya falta. Bien, se trata de una joven que en una secuencia de su análisis trae lo siguiente. ¿Nos fumamos un porrito? Es la invitación que una joven inquietante hace a sus padres previa a la salida familiar. El padre es el proveedor del porrito. Complace el pedido de su hija y se encaminan a compartir la salida haciéndola previa los tres, el padre, la madre y ella. El encuentro familiar no llega a buen destino y una conjunción de desajustes entre los tres hace que ella se presente desesperada a su sesión. La insistente pregunta que se hace es ¿por qué? ¿Por qué su madre adopta todo el tiempo una lastimosa posición de inferioridad frente a ellos? ¿Ellos quiénes? El padre y ella. Su madre es puro amor.
pero el inteligente es su padre. Con él sí puede compartir inquietudes, bandas de rock trendy, libros, autores. Solo que hay un detalle. El padre también la asume en paroxismo. Cada vez que le comenta a él y solo a él si conoce tal o cual banda, tal o cual libro, el padre contesta en espejo. ¿Y vos? ¿Conocés esta y esta otra? Duplica la apuesta. Ella quiere contarle lo que sabe y él sobreimprime su saber sobre el mismo tema como un par, elevados a la enésima potencia. No hay diferencias, pero él puede más. Su cuerpo y sus ideas no encuentran marco alguno para las experiencias y las vivencias que quiere experimentar. Es una joven que se expone a mucho, todo el tiempo, y ese mucho comporta riesgos. Y se pone ansiosa o se deprime si esas experiencias carecen de intensidad y mucho más si terminan pronto. Siempre fue así, desde pequeña. Necesitaba controlar todo, se angustiaba frente a la finalización de las actividades y para evitarlo iniciaba de inmediato otro. Dice identificarse a su padre en el modo intenso de vivir, solo que no entiende por qué la pone tan mal que las cosas terminen. De su padre tiene presente una frase que marca a fuego su vida. Hay que vivir todo intensamente porque la vida es muy breve y todo termina rápido. No es cualquier frase, tampoco en la vida de este padre, quien desde su adolescencia y frente a la muerte de su padre tuvo que convertirse en el sostén de la estructura familiar. Ante mi intervención de que el porrito no se fuma con los padres, en todo caso, tiene otros pares con quien compartirlo, se sonríe y con picardía, y como en tantas de estas intervenciones que tienden a separar los goces exacerbados entre ella y su padre, advierto un alivio corporal al adquirir tanto su tono de voz como su tono corporal un matiz propio. Al cabo de unas sesiones, con mirada aviesa, me dice que en la casa, y como quien no quiere la cosa, dijo en voz alta que había contado lo del porro en sesión y que su padre, desde el otro ángulo de la casa, lanzó la siguiente frase: conste que yo no estaba de acuerdo. Y ella acota en sesión que el padre no lo había dicho. Bien. ¿Qué nos plantea este breve segmento, ¿no? Este breve recorte de un tiempo de análisis considerable, ¿no? Cuando los goces se hacen presente, accidentando la vida del síntoma, es decir, cuando se hacen presente en su carácter de consistencia, hay allí algo del cuerpo que se accidenta. Eso propio no le correspondía porque identificada a la demanda total de este lugar del padre, hay algo de esta joven
que solo estaba impulsada a más. A más. Evidentemente, los riesgos en los que se colocaba llegaban en algunos casos, como sucede también en ciertos jóvenes expuestos, a que si la ley que implica la función nombre del padre como reguladora de los goces no interviene, la ley puede llegar a buscarse en lo real. En lo real, quiero decir, en lo social. A menudo encontramos jóvenes que allí donde la operatoria de la ley, aquello que tiene que producir ese agujero, esa falta en la estructura, que permita articular y regular el buen enlace de la estructura, no se produce, lo que se expulsa de lo simbólico retorna inexorablemente desde lo real. En más de una ocasión, muchos jóvenes buscan en lo real ese accidente que pueda ser leído por el otro para permitir acotar esos goces que solo abrochan a un sentido que los expulse a más. Bueno, voy a parar por acá para ver si podemos entrar en diálogo respecto de algunos de los lineamientos que a mí me llevaron a pensar esta clase de este seminario de Lacan. Bueno, gracias Analía. Damos espacio para los comentarios, las preguntas. Si quieren, desmuteen las pantallas para poder preguntar. Analía, me pareció muy interesante esta observación que haces de la paciente. Decís que luego de tu intervención, fumar porrito con los padres no. Ella le observas un alivio corporal con matiz propio. Me pareció muy interesante esto como observación clínica. Y bueno, ¿qué podías decir respecto de esto, no? De la posición del analista en esta observación, alivio corporal. Le observé un alivio corporal con matiz propio. No, no era una paciente sencilla, no era una paciente fácil porque pasaba de acting en acting. Este lugar de la madre, casi como atontada en el lugar de un amor que no hacía otro sentido ni para el padre ni para ella, la llevaban a identificarse de un modo particular a estos goces del padre que también los dejaba muy expuestos, ¿no? Era un padre que, eh, que daba ojos vistas sus obscenidades, podríamos decir, en relación a lo que se podía procurar como un goce para su existencia, que estuviera allí, diría, sobre ese telón tanático que implicaba la vida hay que vivirla intensamente porque es breve, que allí la muerte aparece no simbolizada como una muerte que pacifica, que es lo que introduce la castración, ¿no? La castración, cuando decimos que produce el buen enlace o la muerte como expresión de la castración, civiliza el goce, lo pacifica. Cuando hay una exacerbación, el cuerpo no para. Ese llamado a más lo tenía en una clara identificación con el padre y hacía que sus elecciones, yo no diría amorosas, sus elecciones básicamente eróticas pasaban por un erotismo que tempranamente, porque además iniciaba una práctica que llegaba en algunos casos a tener cierta promiscuidad,
llevadas por una desesperación de anular la falta. ¿Mm? Eh, el tiempo que sostuvo el análisis, una joven muy capaz por otra parte, el tiempo que sostuvo el análisis, como sucede con los adolescentes, mucho se lee en lo real del cuerpo. Suelo decir, hay que verlos entrar, hay que verlos venir, en general con los adultos también, porque lo real del goce se marca en el cuerpo, esos cuerpos compactos, esos cuerpos expuestos o esos cuerpos articulados, dan lugar de que, dan la muestra de que de algún lugar de la dialéctica con el otro, como objetos del otro, de alguna instancia pulsional no están caídos. La intervención de señalar que había otros pares, que uno lo piensa luego, sale, ¿no? Uno lo pronuncia esto en el análisis, uno dice y después piensa por qué lo dice, y esto está llevado por lo real de la transferencia, no es, insisto, uno no aplica una interpretación. Más de una vez en los análisis de control escucho no sé por qué dije esto, ese por qué se dijo, si no se trata de un error, está motivado por esa eficacia que hace que el analista ocupe no solo el lugar del sujeto supuesto al saber, sino también eso que llamamos el semblante del objeto. El analizante no tiene por qué saberlo, no quiere decir que el analista de alguna manera no sepa que está destinado a hacer reinar ese objeto, aunque no sepa cuál va a ser. Cuando la joven cuenta esto y señala lo del par, y le señalo que el padre no es el par, fíjense cómo duplicaba, por eso pongo lo de la picardía. Ella necesita ir y contarlo en la casa. No alcanzaba con que la eficacia fuera para ella. Lleva esto a la casa y lo pronuncia en presencia del padre, para volver a traerlo al análisis completando algo. Esto a mí no me lo dijo. Esa intervención, además, cuando ella vuelve a sesión y dice, conste que no lo dijo, cuando el padre dice, conste que no estaba de acuerdo, pero ella propone, nos fumamos un porrito y el padre lo ofrece, cuando señalo que la escena se malogra es porque todo terminó mal. Yo podría decir, por suerte terminó bien, bien mal. Si no era un goce del que no iba a entrar en el análisis, estamos en otra dimensión y en otra estructura clínica, si todos gozaban de lo mismo en esa salida. Al terminar mal, ahí la estructura permitió poder intervenir de determinado modo. Sí, el cuerpo se aflojó. Esto me recuerda a otra entrada de análisis de una joven que consultaba, podríamos decir, por los picos pardos, que el cuerpo, que la relación a las amigas, bueno, cuestiones más imaginarias, hasta que en algún momento, cuando le pregunto por el padre, fue en la primera entrevista, me dice, con mi papá todo bien, los padres estaban separados desde que ella era muy pequeña, con mi papá todo bien, con mi papá no te metas, todo bien. Yo había tenido entrevistas con la madre porque ella era una adolescente de 13, 14 años, sabía que no todo bien, pero sostuve lo que ella pedía hasta que se produce en el transcurso del análisis un sueño que es una pesadilla. Y en el sueño cuenta algo así como que están en un auto, ella quería, con el padre, quiere bajarse, no puede, el padre la persigue, se baja, se despierta desesperada y me dice, era horrible, era una pesadilla.
Entonces me pregunta, ¿no interpretás? Hace un silencio y me dice, ¿no interpretás el sueño? Y yo le digo que ella me había advertido en el comienzo que con el padre no me metiera y que solo iba a hablar del sueño y del padre si ella lo autorizaba. Estaba así, toda dura, me dice, dale nomás, y le digo solamente, y leo la literalidad del sueño, tu padre es una pesadilla para vos, a partir de ahí prácticamente se desliza por el sillón y empieza otro tiempo de análisis. Es decir, a lo real no tiene acceso rápido, lo real se lo bordea por el saber, pero lo que del saber hace límite que es lo real. Bárbaro. Gracias. Bueno, sí, Rompiendo el sentido, ¿eh? Todo el tiempo rompiendo el claro, sentido coagulado. claro. Sí, sí, sí. Todo el tiempo apuntando ay, lo pronuncio mal, Ilia Il de y a de Lan, l'un, il y Ilia a de del, l'un, il y a ¿no? de Que l'un. el uno es, el uno de la estructura es 3, que el 3 es 1, ¿no? Y apostando a esto en cada momento del análisis, ¿no? Con las Eh, intervenciones. sí, yo creo que cuando Lacan, y lo sigue trabajando en los últimos seminarios, acentúa mucho la dimensión de Iliad de Land para distinguirlo del uno unificante. En UPIR. Claro, Upir en el Symptôme, lo sigue en la Insu, en Le Nom Dup, ¿no? Fíjense, yo realmente no dejo de asombrarme, después de muchísimos años de clínica, la presentación actual, el sentido coagulado con el que se viene, cómo hay vigencia de todas las terapéuticas de autoayuda. La autoayuda es el reino de la autoayuda, es decir, es la forclusión de todo saber que somos efecto del lenguaje. Esta cuestión de lo autopercibido, este reino del yo como instancia del único sentido, hace que las patologías actuales, las expresiones sintomáticas, sean absolutamente de estallidos, ¿no? Solíamos decir entre colegas de muchos años de experiencia y marcando la diferencia de las presentaciones, la pobreza de la metáfora en la actualidad. ¿Mm? La relación todo el tiempo a la exposición a lo real como un real sin límite, lo que no hace borde. Nos quedamos sorprendidos con lo que está sucediendo con los niños y los adolescentes. Estamos hablando de niños que accidentan a otros niños. Es el reino de la pulsión de muerte desatada, ¿no? Esto realmente habla de fallas severas de la función nominante, nombre del padre como función, que venga a regular y redistribuir los goces. Cuando hablamos de la función dominante, estamos diciendo que la función nombre del padre viene a decir esto sí, esto Esto, no. Cuando esto es ni, no queda solo en el ni, se busca el sí y no en el extremo en las instancias jurídicas sociales. Hay jóvenes judicializados, hay niños judicializados. ¿Esto qué quiere decir?
que cuando falla la ley simbólica, lo que se expulsa de lo simbólico, el retorno de la real, quiere decir que se busca que ese goce de algún modo sea interpelado, intervenido. En el extremo queda en el pasaje al acto, ¿no? Es decir, en pasajes al acto que quedan en medio de esos accidentes que no sabemos muy bien qué pasó, pero se fue el sujeto. Todas las figuras que Lacan, todos los esquemas que usa Lacan en este seminario, es para introducir el lugar de la falta estructural del sujeto. Cuando la falta o cuando hay fallas a nivel de la falta, tenemos distintas expresiones clínicas. No es la misma la del neurótico que la de una neurosis en el límite a la de alguien que entra por un pasaje al acto o por un acting out. Ahí el nudo lo que nos permite, lo que Lacan plantea, es situarnos en el análisis desde el comienzo en función de lo real. ¿Mm? Hay reales que se presentan de alguna manera anudados y que el síntoma es la expresión más metafórica de eso. Y hay reales que se presentan desarticulados, en el extremo. ¿Mm? Así es. Bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Es probable que la densidad a veces de Sí, poder transmitir la complejidad que implica dar soporte formal a lo que hacemos, inhiba las intervenciones. Solo decir que cuando hablamos de esto estamos hablando todo el tiempo de la clínica. Que esto es clínica. Cuando Lacan en este seminario y en esta clase en particular advierte tanto a los analistas de la psicologización, fíjense hasta qué punto esto tiene una actualidad pavorosa. ¿Mm? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o dejamos acá. Si dejamos acá, quiero hacer unos anuncios, pero esperen un segundito. Ahí voy. Bueno, Analía, quiero agradecerte enormemente la disertación. Laura, decinos cuándo va a estar subida a la web. Seguramente va a estar ya subida, capaz que hoy a la tarde. Hoy a la tarde. Perfecto. Termina, yo Perfecto. la envío y la encuentran en el canal de YouTube de Centro 2. Perfecto. Muchísimas gracias con Analía. Le damos un fuerte abrazo. gracias a ustedes, Abrazo y gracias aplauso. a ustedes, gracias a ustedes. Y les cuento que el año, hoy damos por terminado el seminario 12. El año que viene vamos a comenzar con el 13, que es el objeto del psicoanálisis. Vamos a ver cuál es la traducción, porque no hay buenas traducciones. Hay una que es de Sergio Rochietti, pero no tiene los grafos, o sea que los grafos hay que verla en la versión francesa de Staferla. Pero bueno, ya veremos. Respecto de este seminario, les cuento que lo vamos a seguir en la secuencia quincenal y como tiene muchas reuniones cerradas, el seminario lo empezaremos, supongo que en abril, no fijé todavía la fecha, tengo que hablarlo con Patricia, y terminaremos tal vez en agosto. Eso hace que tomemos un descanso y podamos comenzar con el 14, luego de un descanso. Por supuesto que no vamos a ver los 2 seminarios un año, pero sí algunas clases del 14 como para entrar en tema, que es un bellísimo e interesante, importante seminario. Así que bueno, gracias Analía Gracias a por ustedes. acompañarnos una vez más y nos veremos el año que viene. Bueno, Chau, muchas chau. gracias, Estela Chau, Mari. chau. Muchas gracias, Analía, Chau, y a chau. todos los que participaron. Gracias.
Gracias.